El ministerio evangelístico y de enseñanza, Vida para todas las naciones, recuperando el diseño original, presenta al maestro Mario Barroso. En el día de hoy vamos a tener nuestro 19º encuentro como Escuela de Formación Ministerial Vida para todas las naciones. Hoy estaremos dando inicio a una nueva materia, una unidad curricular que se conoce como homilética. Y vamos a estar tratando de conocer en esta materia cómo es que nosotros, llamados a ser predicadores del Evangelio de Jesucristo, debemos prepararnos antes de pararnos ante un auditorio y compartirles las verdades acerca de Dios y de su Hijo Jesucristo que nos han sido reveladas. Así que homilética nos va a enseñar a nosotros a cómo desenvolvernos como unos predicadores de excelencia. Porque no es cierto que con la unción del Espíritu Santo de Dios sea suficiente para nosotros poder desarrollar un buen mensaje cargado de poder, cargado de sabiduría, cargado de revelación. Nosotros necesitamos aprender del Maestro por excelencia, esto es Jesucristo, quien utilizó la homilética para poder predicar el mensaje que Él trajo de parte de Dios. Así que hoy nosotros vamos a tratar de comenzar a estudiar este tema que es sumamente importante para que podamos desenvolvernos como buenos predicadores del Evangelio de Jesucristo. Así que vamos a estar leyendo algunos párrafos, vamos a estar desarrollando otros y vamos a estudiar algunos textos bíblicos para captar bien la idea. Porque realmente para nosotros ser buenos predicadores o predicadores de excelencia de la palabra de Cristo, tenemos necesariamente que tener dos elementos sumamente importantes, imprescindibles en nosotros para que esto sea una realidad. ¿Cuáles son estos elementos? Uno es el que dije hace un momento: tener la unción del Santo Espíritu, tener el poder de Dios, tener esa parte sobrenatural, la gracia de Dios en nosotros para poder llevar a cabo un mensaje de poder. Pero la otra parte es tener una personalidad como ministro de Dios. Y esa personalidad se logra no solamente con una buena presencia, sino con un buen tino en elaborar, en desarrollar el tema que nosotros queremos plantearle a la gente que nos escucha. Amén. ¿Qué es homilética? Bueno, sencillamente homilética es el arte o la ciencia para nosotros poder exponer un mensaje o predicar un mensaje y comunicar de esta manera a la gente que nos escucha estas verdades que ya a nosotros nos han sido reveladas. Ya gracias a muchas otras materias que hemos estudiado en esta escuela, nosotros sabemos que la verdad de Dios está aquí, en este libro llamado la Biblia. Biblia porque es un conjunto de muchos libros, esto es 66 libros sin poner los apócrifos, que han excluido en muchas de las versiones que nosotros utilizamos. Pero tenemos un compendio de Biblias, o de libros, debo decir, al que hemos llamado Biblia, o sea, es una biblioteca. Antes los hombres tenían que andar o carretear con un saco lleno de rollos o pergaminos donde llevar cada libro. Hoy nosotros, gracias a Dios, podemos llevar toda esa biblioteca en un solo volumen. Ahora, este volumen, como ya nosotros sabemos, este libro o librería o biblioteca que nosotros tenemos contiene la verdad de Dios. No toda es la verdad de Dios, porque ya todos estamos claros, sabemos que la Biblia contiene cosas que no son la verdad de Dios. ¿Por qué? Allí habla el diablo, allí hablan demonios, allí hablan hombres impíos y, como lo hemos dicho, hasta mudas bestias
como el burro que le habló al profeta, hablan allí. El Señor Jesucristo dijo que si nosotros no hablábamos, las piedras hablarían. En la Biblia habla todo el mundo. En la Biblia hablan hombres que estaban caídos, que estaban en el cuerito pelado. Hablando humanamente, estaban descarriados por completo. Entonces, nosotros sabemos que la Biblia contiene la verdad. No toda la Biblia es la verdad de Dios, sino que la Biblia, como ya lo sabemos, es un cofre lleno de tesoros al que nosotros debemos esculcar, al que nosotros debemos escudriñar para encontrar esa joya, ese tesoro precioso que contiene. Amén. Nosotros pues tenemos que buscar en la Biblia la verdad de Dios. Dios quiere revelarse a nosotros. Dios quiere revelarse no solamente a nosotros, sino también al mundo. Primero tiene que hacerlo con nosotros, que ya hemos creído y que somos hijos de Dios, llamados a ser predicadores del Evangelio de Jesucristo. Amén. Entonces Dios quiere que esa revelación que ya se nos ha presentado, que ya nosotros hemos logrado captar, pueda ser llevada a mucha gente allá en el mundo que también la necesitan. Y para ello nosotros tenemos que saber cómo trazársela. Por ejemplo, hay en las Escrituras cosas que se han dicho y que lamentablemente mucha gente no puede entender. Ese asunto de que ya Jesucristo nos salvó, pero que ya nos sanó también de todas nuestras dolencias y de todas nuestras enfermedades, que ya Él nos libertó de toda opresión y yugo del diablo, que ya Él suplió para todas nuestras necesidades, es algo que mucha gente no lo puede ver. A mí se me reveló y yo creo que a usted también ya se nos ha revelado. Sabemos que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento. Usted ve, el conocimiento está de por medio para que nosotros realmente conozcamos estas cosas. Así que hay mucha gente, aún dentro de la iglesia de Dios, que aún sigue orando. Padre, si es tu voluntad, sáname. Señor, si es tu voluntad, quita de mí esta enfermedad. Pero cuando nosotros tenemos la revelación, esto nos permite saber que ya es algo que Dios hizo por nosotros, ya eso está hecho. El profeta Isaías, y lo dicen los escritores en el Nuevo Testamento, escribió, y estos también lo apoyaron, que gracias a que Jesucristo fue a la cruz del Calvario, sufrió todas nuestras dolencias, llevó todas nuestras enfermedades y por su llaga nosotros fuimos curados. Pero entender esto no es fácil, porque la gente dice, pero ¿cómo es que ya yo fui curado pero la enfermedad está allí? ¿Cómo es que yo fui curado pero estoy enfermo? ¿Cómo es que yo fui curado pero aquí está la llaga, aquí está el tumor, aquí está la enfermedad, como quiera que se llame? Dios entonces necesita revelarnos a nosotros la verdad. Y una vez que nosotros tenemos la revelación de esa verdad, nosotros necesitamos trazarla de alguna manera para que la gente que nos va a escuchar la puedan captar, la puedan entender también. ¿Cómo se lo vamos a hacer entender a ellos? ¿Cómo yo les voy a mostrar a ellos esta verdad? Porque no es fácil. Si aún dentro de la iglesia tenemos gente orando, Señor, si fuera tu voluntad, sáname. Imagínense la gente que está en el mundo, ¿cómo ellos pensarán estas cosas? No es fácil para ellos entenderlo. No es fácil para la iglesia, mucho menos fácil será para la gente que está en el mundo. Ahora, yo necesito aprender el arte, la ciencia de cómo trazar una palabra para que tanto la gente que está en la iglesia como los que están fuera de ella puedan entender estas cosas. La verdad de Dios que contienen las Escrituras tiene que ser revelada, y como ya todos sabemos, revelación es sencillamente quitar un velo a algo que está o que ha estado oculto para que nosotros lo podamos ver y podamos conocer. Entonces, todo esto depende
es del grado de conocimiento, pero no cualquier conocimiento, porque hay mucho conocimiento que no es el conocimiento de Dios, y el conocimiento que Dios quiere que nosotros tengamos es el conocimiento de Dios, epignosis, un conocimiento pleno acerca de Dios nuestro Padre y su Hijo Jesucristo. El propósito, pues, de todo predicador del Evangelio o de la palabra de Dios es poder llevar estas verdades con tal claridad que la gente las pueda entender con facilidad también, ¿ok? Entonces, vamos a estar leyendo algunos párrafos, vamos a estar analizando estas cosas y vamos a tratar de comprender bien cómo es que funciona este arte, cómo es que funciona esta ciencia. ¿Cuál ciencia? La de preparar un bosquejo en donde nosotros podernos centrar para llevar ese mensaje y exponerle a la gente todo esto que ellos necesitan saber, ¿ok? Ahora, se estudia dentro de la homilética, se estudia cómo organizar el material, cómo preparar el bosquejo y cómo predicar eficazmente. Amén. Dentro de la homilética nosotros vamos a estudiar estas tres cosas principales. Ok, ¿cómo organizar el material que tenemos? Por ejemplo, yo les decía un ejemplo muy puntual, que es el caso de las enfermedades dentro de la iglesia. Porque dentro de las iglesias, incluso yo les he contado, hay muchos que piensan que las enfermedades físicas no son sanadas por el poder de Dios. Yo les he contado aquí que hay pastores incluso que se niegan a aceptar que dentro de sus congregaciones alguien se atreva a orar por los enfermos. Mucho menos a orar para que reciban el Espíritu Santo. Hay organizaciones enteras que prohíben esto porque para ellos, en su doctrina, esto no tiene nada que ver con el área de las sanidades físicas, sino con el área de las sanidades espirituales. Pero vamos a organizar entonces el material que vamos a utilizar, qué es lo que queremos, qué es lo que vamos a exponer. Y entonces esa arte y esa ciencia nos va a permitir acomodar cada cosa en su lugar de manera tal que yo lo pueda presentar o preparar en un bosquejo y que el bosquejo sencillamente me permita a mí desarrollar todo ese tema con una introducción, ¿ok? Con un desarrollo y con una conclusión. Vamos a darle un cuerpo al mensaje y ese material que queremos plantearle, que queremos compartirle a los hermanos, lo vamos a comunicar eficazmente, que es lo que el predicador finalmente quiere hacer. Porque si usted se va a dedicar a predicar la palabra de Dios, lo idóneo o lo más importante sería que esa predicación que usted va a llevar, o usted como predicador, esa predicación que va a predicar, valga la redundancia, sea eficaz, logre el objetivo. Amén. Yo no sé si a ustedes les parece, pero son muchos, pero les digo realmente son muchos los predicadores que yo me he encontrado en el camino durante todos estos años de andar con el Señor, que hermanos lo que hacen es aturdir el espíritu, el alma, aturdir los oídos inclusive. A veces yo escucho predicadores que piensan que tener poder en una predicación es pegar muchos gritos y tanto que se desgañotan, como decimos aquí en Maracaibo, largan las cuerdas vocales de la gritería, que muchas veces la gente ni les entiende lo que están diciendo. Pegan unos chillidos que más bien pareciera que estuvieran endemoniados. O si no, usted los ve allí y ellos creen que con tanta gritería y con un mensaje supuestamente de inspiración, porque están envueltos en una unción tan poderosa que ellos están llevando ese mensaje y la gente les está entendiendo. Miren, la gente lo que escucha es la gritería y tal vez
lo que está moviendo a este hombre de la gente solamente son las emociones, pero de conocimiento, de revelación y de iluminación mucho menos, nada. Entonces, en estos días, mi padre estaba escuchando la radio y ha encontrado varias emisoras y se ha dado ahora, ha cogido el tema, gracias a Dios por eso, de escuchar los programas cristianos en la radio. Ya conoce los que están en esta emisora y los que están en aquella, y qué programa es bueno y qué programa se dedica a esto. Y ayer yo escuchaba a un hombre dando una predicación y yo decía, Dios mío, ¿qué será lo que quiere decir? Porque uno en realidad no entiende en lo absoluto qué será lo que ese hombre quiere decir. Una gritería, tanto así, que hermano, yo creo que esa persona, después que termina ese mensaje, tiene que pasar un mes de recuperación para que las cuerdas vocales vuelvan otra vez a funcionar bien. ¿Usted me entiende? Yo no sé de qué carrizo, yo uso esa palabra, yo creo que no es una mala palabra, ¿verdad? Bueno, yo no sé de qué carrizo es de lo que están hablando. A veces voy en el metro y escucho a evangelistas que se montan en el metro a evangelizar a la gente que van allí. Y arrancan y dicen unas cosas, y mire, a mí me da vergüenza ajena cuando escucho a estas personas dentro de un metro, en esos trenes, hablándole a esa cantidad de gente. Yo me imagino, si esa gente sabe que yo soy cristiano, me van a tener lástima también, porque lo que piensan de alguien que se pone a hablar así es que ese es un loco más. Pero Dios no quiere que a nosotros nos cataloguen o nos vean como un loco más, aunque para el mundo el mensaje de nuestra predicación es locura para los que se pierden. Pero ¿cuál es la intención que nosotros como predicadores del Señor llevamos cuando exponemos la palabra de Dios? Sacar de esa locura a la gente y traerles al entendimiento también, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros estamos preparando con una buena homilética, un mensaje, hermanos, nosotros sabemos darnos una introducción para captar la atención de la gente y desarrollar entonces este mensaje por puntos, ir subiendo de tensión, vamos a llamarle así, vamos a ir subiendo de tensión poco a poco hasta llevar a la gente a un clímax en el mensaje y que de pronto ellos digan, wow, ciertamente fueron convencidos, porque un buen mensaje bien trazado, bien coordinado, juntamente con el poder de Dios, la unción del Santo Espíritu, que es quien redarguye los corazones de la gente, va a abrir el entendimiento de esta gente y ellos van a aceptar, porque van a ver la verdad. Yo les voy a hacer una pregunta. Cuando usted conversa con alguien, vamos a suponer que yo tengo una conversación aquí con 2, 3, 4 personas de ustedes. ¿Cómo piensa usted que es nuestra conversación? Imagínense que yo quiera hablar con ustedes, pero con una gritería y aquel salivero saliendo de la boca mientras estoy hablando, y con aquellas cuerdas vocales que se van a reventar y que las arterias, las venas en el cuello se brotan de la presión que este predicador o que esta persona está ejerciendo para poder hablar. Pero yo les pregunto, ¿usted cómo se sentiría hablando con una persona así? Que le esté gritando, que le esté y que lo ve todo alterado y todo brotado. Se sentiría mal. ¿Cómo cree usted que alguien le va a entender? Yo escucho a una persona con esa gritería y yo lo que quiero es salir corriendo y no quiero saber nada de eso. Yo quiero entender qué es lo que quiere decirme. Yo no sé si usted se ha dado cuenta que mientras yo he estado como maestro en esta escuela durante todo este tiempo, mi mensaje ha sido siempre pausado, si es posible, bien equilibrado,
bien pensado, todo lo que voy a decir bien medido. No creo que la inspiración me corte a mí el poder llevar ese equilibrio en el mensaje. Porque hay muchas personas que dicen, yo los he escuchado, hermano, me tomó el Espíritu, yo estaba inspirado por el Espíritu y lo que el Espíritu pone en mi boca yo lo lanzo. Sí, ¿saben qué? Pero el Espíritu toma de lo que hay en tu corazón, ¿verdad? Para que tú lo lances, pero quiere que lo hagas decentemente y con orden, porque Dios es un Dios de orden. Dios no es Dios de confusión. Si Dios te pone a ti a predicarle a una gente, pero tú estás haciéndole disque por inspiración, sin orden, la gente va a decir, caramba, pero ¿qué es esto? La gente no quiere escuchar ese tipo de mensaje. Para nada. Dios quiere usarte, pero Dios quiere usarte de manera ordenada, como debe ser. ¿Ok? Vamos a presentar entonces en la predicación una manera de exponer la palabra, pero con el estudio de sermones, bien, que como ya nosotros hemos recibido muchos predicadores que tenemos ya tiempo en esto, hemos recibido escritos o libros escritos por hombres de Dios que nos han presentado una cantidad de buenos mensajes, de buenos sermones bien bosquejados y que podemos predicárselo a la gente, ¿verdad? Y al principio, por ejemplo, cuando yo comencé a predicar, estos sermones, estos bosquejos me ayudaron mucho, porque me enseñaron cómo elaborar un bosquejo, cómo desarrollarlo, ¿ok? Pero lo ideal no es que yo esté predicando los bosquejos elaborados por otros predicadores, sino que yo predique el bosquejo o el mensaje del bosquejo que yo mismo elaboré por la dirección del Espíritu Santo de Dios que está en mí. Eso es lo ideal y eso es lo que se quiere, eso es lo que se busca, que cada uno pueda elaborar su propio bosquejo o bosquejos de los mensajes o enseñanzas que quiere compartirle a la gente a quien le predica. Es lo ideal. Hay muchos libros que se han vendido en las librerías cristianas, Manual del Predicador, libros clásicos, como por ejemplo las reglas de la homilética, y hay libros que nos dan muchos bosquejos, buenos bosquejos, escritos por grandes hombres de Dios que han sido una gran bendición, interesante. Yo he conocido a predicadores que sus mensajes siempre son bien trazados y cuando me doy cuenta de estos predicadores, ellos tienen los libros, Manual del Predicador, Manual de Homilética, Reglas de la Homilética, y yo digo, todos los mensajes. Incluso yo conocí pastores que cada año repiten los mismos mensajes. Cada año, cuando llega la época, ellos toman su libro de bosquejos y vuelven a predicar el mismo mensaje que predicó el año pasado. Y así cada año, y entonces pasan 4 o 5 años, y los 4 o 5 años yo escucho el mismo mensaje 4 o 5 veces. Será por eso que no se lo aprendía. No, y entonces porque son personas que se acostumbraron a predicar mensajes elaborados. Yo creo, y yo no sé si usted se ha dado cuenta, en el predicador, de cuando está ante una audiencia para escucharle, se queda quieto ante la presencia de Dios y le pide al Espíritu Santo de Dios si hay alguna necesidad que Él quiera suplir en la iglesia, en el grupo, en la gente que le va a escuchar, a través de lo que tú tienes trazado. Y tú puedes traer una enseñanza bosquejada, preparada, bien lista, para poderla exponer, para poderla compartir, pero de repente el predicador, por la unción del Espíritu Santo y por la dirección de hay un momento en que salta, deja a un lado su bosquejo para hablar de esa necesidad sin salirse del orden del tema que está trazando. Usted ve, yo creo en el predicador
que está abierto al Espíritu de Dios, que está sensible a la dirección del Espíritu de Dios. Yo creo en el predicador que cuando está en su casa preparando la enseñanza, le pregunta a Dios, ¿qué tú quieres que le hable a tu pueblo? Yo creo en el predicador que para preparar una comida, primero estudia bien qué elementos, qué componentes le va a poner a esta comida. Hagámonos una pregunta. Imagínese usted que es un chef de cocina. Usted es un chef de cocina. Y usted quiere a los comensales en un restaurante servirles una buena comida de alguna cosa como mariscos, por decir algo. Entonces, si usted quiere preparar el plato especial del día en lo que es marisquería, entonces usted dice, bueno, voy a hacer algo diferente en este día. ¿Qué voy a hacer? Se pone a pensar, bueno, ya yo he preparado camarones de esta forma y tienen cientos y miles de nombres los diferentes platos que se pueden preparar, pero él piensa en algo especial para ese día. Entonces, ¿qué hace? Empieza a estudiar las fórmulas, los conocimientos que él tiene acerca de este tema, hasta que da con el clavo y le pone el punto exacto de ese plato que él quiere preparar de marisquería, para entonces ofrecérselo a la gente y le pone un nombre. Cuando la gente come aquella comida, la gente queda complacida, felicitando al chef de cocina, felicitando al mesonero, felicitando al restaurante. Nosotros, como predicadores, debemos ser así como ese chef de cocina. Cuando vamos a llevar una comida al pueblo de Dios, debemos tratar de llevar una comida especial cada vez que la servimos, porque eso somos nosotros. Somos mesoneros que primero prepararon la comida como chef de cocina. Primero prepararon lo que iban a servirle a la gente en las mesas. Ahora, imagínese usted a ese mismo chef de cocina que llega al restaurante y corriendo, todo sudado, entonces agarra una olla, le echa un poco de agua, le echa un poco de sal y tira ahí papas y tira y hace cualquier cosa allí y bueno, aquí está pues. Así hay muchos predicadores. Hay muchos predicadores que usan es la improvisación. Pero el verdadero predicador, el predicador aprobado por Dios, no es un improvisador, sino alguien que primero buscó la receta ideal y darle un punto específico, un punto especial para que aquella comida le llegue a la gente con eficacia, con complacencia. ¿Usted ve? Entonces vamos a tratar pues en este desarrollo, en esta ciencia, en este arte de preparar nuestras recetas de comida para dárselas al pueblo de Dios, al que la necesite, vamos a procurar hacer cada vez la mejor comida posible que nosotros podamos servir a las mesas. Ese es el arte y esa es la ciencia de la homilética. Enseñarnos a nosotros a preparar esa buena, especial receta cada vez que vamos a servir la comida. ¿Sí? Hermanos, ¿qué de iglesias, qué de gente en las iglesias hay que anhelan, como en este tiempo que estamos viviendo en Venezuela? Yo sé que al decir lo que voy a decir, usted me dirá, amén, varón, tienes razón. Pero ¿cuánta gente en Venezuela hoy en día anhela que lleguen los días en que se sirven las mesas de nuestros hogares algo diferente que no sea arepita todos los días, o yuca todos los días, o topollo todos los días? Usted sabe de lo que estoy hablando, porque lamentable y tristemente en Venezuela, nosotros que vivimos en Venezuela, hablamos esto con propiedad.
porque es una realidad que estamos viviendo. Mucha gente ha dejado de tener una dieta bien balanceada de alimentos. Primero, porque no hay, por la escasez. Segundo, por el alto costo que tienen adquirir estos productos. Entonces, mucha gente sencillamente se limita a buscar aquello que sea más económico y que sea lo que más se consigue en el mercado. Para la gran mayoría de la gente, yuca. ¿Yuca con qué? Algunos usan yuca con yuca. Yuca con margarinita. Algunos, de vez en cuando, yuca con quesito rallado y poquito porque es bendito. Poquito porque es bendito. Amén. Bueno, me explico. Llegarán los días en Venezuela en que la dieta del venezolano, como lo decía antes de comenzar la enseñanza, va a cambiar. Dios le va a dar un giro a esto y va a ser pronto. En Venezuela tendremos otra vez abundancia y sobreabundancia para la gloria de Dios. Y vendremos a las mesas y tendremos en las mesas variedad de todo aquello que nos gusta y quisiéramos comer. Porque lamentable y tristemente esa es una realidad. Pues eso mismo está pasando en las iglesias. Tanta gente dentro de las iglesias que anhelan dejar de comer tanta yuca. ¿Cuándo nos comeremos una carnita en parrilla? Un puerquito, unos choricitos. ¿Cuándo? Espiritualmente hablando, ¿cuándo vendrá un predicador que nos traiga una buena receta de comida que me sacie, que me haga sentir complacido? Porque lamentable y tristemente esto mismo que está pasando afuera también pasa dentro en la iglesia. Hay tanta necesidad de una dieta balanceada, naturalmente hablando, físicamente hablando, afuera, como la necesidad que hay adentro en lo espiritual. La dieta espiritual, mire, qué de gente. Yo le puedo dar testimonio de lo que está sucediendo en los puertos de Altagracia, mi hermano que siempre viaja para allá y conoce lo que está pasando. Hace como 5 años nosotros comenzamos un trabajo allá en los puertos de Altagracia. Ya yo les he compartido que en diferentes oportunidades nosotros nos encontramos con gente, con pastores allá, en donde nos decían que eso de estudiar teología, eso no es necesario. Algunos inclusive llegaron a decir que eso era del diablo, que no hay necesidad de estudiar en un instituto bíblico, que no hay necesidad de estudiar en una escuela teológica. No hay necesidad de tanto estudio porque eso es fatiga de la carne. Lo que necesitamos es ayuno, oración y vigilia. Ayuno, oración y vigilia. Y campaña para allá y campaña para acá. Pero hermanos, Dios llama a una persona porque quiere hacerle predicador de la palabra. Y esta persona desea salir a predicar. ¿Cómo va a predicar a esa persona si no tiene conocimientos del arte o de la ciencia de preparar una buena predicación? Un buen chef de cocina, para llegar a hacerlo, tiene que estudiar. Y yo conozco que hay carreras universitarias para llegar a ser un buen chef de comida. Y esos chefs de comida que hay en los grandes hoteles 5 estrellas son personas que se han preparado universitariamente primero y por eso tienen éxito. No crea usted que vamos a ser un chef en un hotel o restaurante 5 estrellas sin pasar por una buena escuela, porque hay que conocer la medida exacta de todos los elementos, esencias y todo lo que se utiliza para hacer una buena receta, ¿verdad que sí? Y eso mismo es necesario en esta escuela, en este instituto que Dios quiere levantar para preparar a los que van a ser sus predicadores, para los que van a ser chefs de cocina. ¿O es que en el caso de la iglesia nosotros no debemos presentar la excelencia en lo que hacemos? Llegar y tirar 4 papas allí, un pedazo de yuca y un pedazo de puerco, como sea que lo encontremos y ya.
y vamos a ver si le echamos sal, quedó, no, se pasó de sal, no le eché sal, así no funciona. Tenemos pues que ser unos buenos chefs de cocina. Tenemos que saber preparar, elaborar bien nuestra receta. Podemos inventar recetas. Cuando Dios me llamó a este ministerio, el Señor Jesucristo se me apareció en diferentes oportunidades y Él me habló y me dijo lo que quería que yo hiciera para la gloria de su nombre. Él me habló de sus propósitos para mi vida. Me dijo, yo quiero que te multipliques en muchos como tú. Yo quiero que te conviertas en muchos como tú. Pero ¿cómo, Señor, así? Claro, ahora entiendo que la personalidad de cada uno de los ministros que Dios llama, prepara y envía es distinta. No es que Dios quería a muchos Mario Barroso idénticos por todas partes, no. Ahora entiendo que lo que Dios quiere es que todos, cada uno en su especialidad, cada uno en su área, lo haga bien. Porque Dios lo que quiere es que cada uno procure hacer las cosas que hace con excelencia. Amén. Entonces, mis hermanos, hay en el arte y en la ciencia de elaborar un bosquejo, homiléticamente hablando, para llevar o trazar una buena predicación, varias cosas que nosotros debemos conocer. En todo discurso, en todo bosquejo, para llevar un discurso, debe haber orden, debe haber disposición y debe haber una clara enunciación. Aquella gritería, hermanos, y que nadie te entiende. ¿Tú crees que con eso estás moviendo a la gente, con eso estás convenciendo a la gente con la gritería? Yo recuerdo hace años, algunos años atrás, yo tenía un estudio de grabaciones y teníamos las máquinas para duplicar cassettes. En ese tiempo se utilizaban los cassettes. Ya hace algunos años de eso, ¿verdad? Cuando los cassettes. Yo recuerdo que una vez me llegó un evangelista que estaba llevando una campaña en Mara. Y entonces él me traía cada día la matriz, el cassette matriz, para que yo se los produjera, porque él los vendía en la campaña. Entonces yo decía, bueno, el hombre está procurando pues que sus enseñanzas, sus mensajes se extiendan, vayan más lejos aún. Hoy en día, gracias a Dios, nosotros podemos grabar estas enseñanzas. Antes las sacábamos en discos, en CD, ¿ok? Y los poníamos a la orden del pueblo y como dice Eclesiastés, echa tu pan sobre las aguas y después de muchos días lo volverás a recoger. El pan aquí es un tipo de la palabra. Bueno, nosotros queremos que la palabra pueda correr e ir a muchos más lugares de ser posible. Hoy en día, gracias a Dios, tenemos internet, tenemos YouTube y podemos enviar estos mensajes por YouTube a muchas partes del mundo. En estos días me escribió al correo un hermano desde Buenos Aires y me decía, estoy escuchando sus enseñanzas, Maestro Mario, estoy escuchando el ministerio de los maestros y quiero decirle que estoy 100% de acuerdo con todo lo que usted está planteando allí y me gozo en el Señor de escuchar a alguien o de conocer que hay alguien que dice las cosas tal cual como se deben decir, porque ciertamente hay muchos malos predicadores, muchos malos profetas, muchos malos maestros que están enseñando cosas totalmente erradas. Y él me felicitaba, yo le decía, bueno, Señor, te doy gloria y honra. Buenos Aires, alcanzado por una enseñanza grabada y que fue subida a YouTube y el hombre está siguiendo las enseñanzas, y eso es bueno. Pero entonces yo un día me decidí, volviendo al tema de este evangelista que estaba en Mara con los cassettes, voy a escuchar qué es lo que este hombre está predicando, y dejé uno o dos de los cassettes, hice uno o dos de los cassettes que le estaba duplicando, los hice de más para yo escuchar.
¿Ok? Y cuando empecé a escuchar aquello, escuché a este hombre media hora hablando en lenguas extrañas en una campaña evangelística al aire libre con gente que está en el mundo. Y las lenguas extrañas a manera de gritos. Y entonces vino la predicación combinada con las lenguas. Y la predicación fue algunas 4 palabras hablando de Jesucristo, o sabrá Dios de qué cosa estaba hablando allí. Pero todo aquello era y habla en lenguas, y entonces atravesada, yo decía, pero Dios mío, ¿esto qué es? Ese es un evangelista, con gritos y emociones, y de esa forma es como ellos quieren ganar al mundo para Cristo. Miren, qué cosa tan triste. Yo cuando escuché aquello, yo dije, Dios mío, pero ¿en manos de quién está tu pueblo? ¿Qué es lo que se le está planteando al mundo? Mucha gente no quiere saber nada de los evangélicos. ¿Qué carrizo van a querer saber de los evangélicos si para ellos los evangélicos están todos locos? Se paran en una plataforma hablando un poco de cosas raras que uno no sabe si es guajiro, si es chino, si es maracucho o qué carrizo será. Y esa es la verdad, hermano, ¿o no? Al aire libre, una campaña evangelística. Yo tengo que conocer, como me enseña la homilética, trazar un mensaje para llegar a esa gente que no conoce a Cristo y que no piense que yo soy un loco, sino que digan, wow, eso que ese Señor está diciendo es verdad. Yo tengo que abrir mi corazón a Cristo para ser salvo. Yo quiero ser salvo. Pero ¿cómo vas a querer ser salvo si lo que estás escuchando es un poco de locuras? Amén. Entonces, tiene que haber orden, tiene que haber disposición, y la disposición te lleva a lo que decía anteriormente, a sentarte allá en tu mesa, en el lugar donde tú estudias, con el Señor, pidiéndole a Él dirección. ¿Qué es lo que tú quieres que yo le lleve a tu pueblo, Señor? Dime, Señor, muéstrame qué es lo que tú quieres que le predique a esta gente. Y entonces, una clara enunciación. Tú llegas a ellos con una receta bien elaborada, bien suculenta, bien sustanciosa, bien sabrosa, que cuando se la sirves, la gente la va a comer con gusto, con ganas, y va a decir, ¡wow! ¡Qué tremendo plato de comida me acabo de comer! Lo que sea que tú le sirvas, pero que la gente lo reciba así, como el que va a un restaurante y dice, ¡qué tremenda comida me acabo de comer! ¿Verdad que sí? Entonces, tiene que haber orden, disposición, y tiene que haber una clara enunciación. Tú tienes que saber expresarte. La homilética, una de las cosas que procura también es enseñarte a predicar, enseñarte a hablar. Hay mucha gente que habla muy mal. Vamos a tener una materia también en esta escuela, con el favor de Dios, que conocemos como oratoria. Yo elaboré una guía que la titulé Un orador con excelencia. Un orador con excelencia. Y eso nos va a enseñar mucho esta última parte de las 3 cosas que debe haber en toda predicación. Una buena enunciación, saber hablar, saber exponer aquello que tú quieres plantearle a esa gente que te escucha. Amén. Bien, es cierto que el Espíritu Santo ha usado a veces para realizar su obra de salvación sermones muy deficientes, carentes de lógica y débiles en argumentación. Tenemos el caso de un gran predicador reconocido mundialmente que nosotros conocemos como Spurgeon. Spurgeon, un hombre que ha dejado un legado de libros de literatura impresionante, y que en su ministerio como predicador Dios lo usó tan poderosamente que realmente lo que Spurgeon ha dejado como legado a esta humanidad es muy grande. Sin embargo, este predicador, este hombre, fue ganado por el mensaje muy sencillo, deficiente, mal trazado,
y como les decía hace un momento, hecho por una persona que no sabía una papa de homilética, que no sabía trazar un mensaje de predicación. Él predicó pues un mensaje ahí todo chamburrio, pero el Espíritu de Dios, como Él tiene sus momentos y tiene sus maneras de obrar, utilizó ese mensaje sencillo, deficiente, inapropiado, desordenado y todos los hados que usted le pueda meter para ganar a este hombre que conocemos como Spurgeon. Amén. Es cierto, pero eso no funciona todas las veces. Lo ideal es que nosotros tengamos tanto una parte como la otra, tengamos el poder del Espíritu Santo de Dios, la unción del Espíritu Santo de Dios, pero tengamos también el arte y la ciencia para trazar bien ese mensaje. ¿Qué fue lo que Pablo le dijo a Timoteo? ¿Qué fue lo que Pablo le dijo a Timoteo 2:15? En su segunda carta. ¿Qué fue lo que le dijo? Procura. Yo una vez desglosé, hice una exégesis de este versículo. Una vez, en una de las guías, hice palabras de inspiración propia, pues. Ok, yo hice un análisis de cada palabra y entonces en la exégesis de ese versículo, preparé el versículo con todo aquel contenido. Uno lee en la Biblia algunas palabras y entonces uno dice, voy a parafrasear. Esa es la palabra que estoy buscando. Voy a parafrasear este versículo. Entonces yo hice una paráfrasis de ese versículo 15 del capítulo 2 de la carta que Pablo le escribió a Timoteo. Y entonces el versículo se me hizo grandote así, pero el contenido de lo que allí dice es tan tremendo. Pero voy a usar solamente la primera palabra que en este versículo Pablo le dice a Timoteo: procura. Ahora la pregunta que debemos hacernos aquí es: ¿quién es el que va a procurar? No eres tú, no soy yo. Procura. Entonces Dios a nosotros nos demanda que procuremos, o sea, hacer todo de nuestra parte, todo lo que nosotros humanamente o espiritualmente podamos. ¿Para qué? Con diligencia. Y la palabra diligencia nos habla a nosotros de premura, de buscarle la manera por donde hacerlo, sea como sea. A veces nosotros aquí, miren hermanos, dejamos de venir, dejamos de asistir a una clase por cualquier tontería. Cuando de parte de Dios tenemos una demanda, Él nos dice: procura con diligencia, haz todo de tu parte, todo lo posible para que tú procures, para que tú logres, para que tú consigas. Ahora, en este caso, que Pablo le dice a Timoteo, presentarte a Dios. Va a llegar un momento en que Dios nos va a llamar a su presencia. Va a llegar un momento en que el Señor nos va a decir a nosotros: ok, ¿qué fue lo que hiciste con lo que yo te di? ¿Qué le vamos a decir? Yo he usado la ilustración en oportunidades. Cuando estemos en el cielo, en el bimá de Cristo, en el tribunal de Cristo, que el Señor llame al apóstol Pablo. Traigan a Pablo, vamos a galardonar a Pablo por la obra que Pablo hizo. Y entonces llama a Miguel, y Miguel viene con la coronita para Pablo en un montacarga, porque es tan grande y pesada y preciosa que la pondrá sobre su cabeza con un montacarga, porque no se puede llevar con la mano. Amén. Pero de pronto el Señor diga: bueno, ahora vamos a llamar al maestro Mario Barroso, y entonces traigan la corona de Mario Barroso. Y viene Miguel con la corona de Mario Barroso. Y ¿dónde está la corona? La estoy buscando. Y se mete la mano con los bolsillos y la mete aquí en el bolsillito chiquito. Ya, Señor, yo sé que la tengo por aquí en alguna parte. Aquí está la corona de Mario Barroso. Y se la ponen a Mario Barroso en la cabeza. Y casi ni se ve la corona de Mario Barroso. Es una ilustración que yo uso a veces. Pero usted sepa una cosa: se está llevando en el reino de los cielos un libro que se llama el libro de las obras. Y todo lo que nosotros hacemos
sea que el Señor nos lo haya mandado o no, se está registrando, se está llevando en un libro que se llama el libro de las obras. Y nosotros vamos a ser juzgados no para condenación, porque en el bautismo de Cristo solamente van a entrar los cristianos salvos por la sangre de Jesucristo. Amén. No para condenación, pero una manera de ilustrarla, la corona de Pablo viene en un montacarga, ¿ok? Y la corona de Mario Barroso viene, cuesta para conseguirla porque es tan chiquita que se mete en un huequito por allá en el bolsillo y no aparece. Pero un día Dios nos va a llamar a su presencia y Dios nos va a decir, bien buen siervo y fiel, o Dios nos va a llamar siervo infiel y negligente. ¿Qué es lo que Dios va a decir de nosotros? ¿Qué es lo que el Señor tiene que decir de nosotros, de lo que hicimos o dejamos de hacer? Entonces a mí me debe importar mucho eso. ¿Qué es lo que el Señor me llamó a hacer? ¿Lo estoy haciendo o no? ¿Lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo con deficiencia? Porque si Dios me llamó a prepararme es porque Dios quiere que lo haga con eficiencia, con excelencia. Amén. Entonces, miren este párrafo aquí. Es cierto que el Espíritu de Dios puede usar cualquier cosa. Dios puede usar cualquier cosa. El Espíritu de Dios puede usar cualquier cosa que la gente nos plantee. Pero lo ideal es que Él use algo bien trazado. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Lo ideal es que cuando yo presente esa comida a la gente a quien se la estoy sirviendo, Dios diga, tremendo, el sello de la aprobación de Dios esté allí. ¿Por qué? Porque hay un avivamiento, porque la gente dice, wow, quedó satisfecha, quedó complacida. La gente dice, qué tremendo mensaje. Señor, gracias por esta palabra. Y eso es lo que se quiere, y eso es lo que Dios quiere, que cada uno de nosotros procuremos con diligencia. Que nos presentemos a Dios aprobados, que Dios diga, amén, lo hiciste bien, estás aprobado. Como obrero que no tiene de qué avergonzarse. ¿Saben qué es triste? Que nosotros nos paremos ante un auditorio para hablarle la palabra de Dios y a la hora de predicar el mensaje a esa gente, la gente al final nos pregunte, predicador, dígame, ¿y qué fue lo que usted nos quiso decir? El predicador no entendía el tema, dígame, ¿qué fue lo que usted me quiso expresar? Porque en realidad no entiendo nada. Usted habló de muchas cosas, pero no entendí nada. Yo le voy a decir una cosa, eso es quedar avergonzado. Qué bueno es cuando a usted le llega la gente, una vez que terminó de su exposición, su predicación, su enseñanza, en fin. Qué bueno es cuando la gente le llega y le dice, hermano, Dios me bendijo hoy mucho. Wow, yo no entendía nada de esas cosas que usted me enseñó hoy y Dios me dio entendimiento. Pude ver la verdad. El Señor me reveló y entendí con claridad y de aquí para adelante yo voy a espallar. ¿Ah? Y usted diga, wow, el Señor te está diciendo bien, buen siervo y fiel. Bien. Vamos adelante. Hay estos casos entonces en donde a veces Dios puede utilizar un mensaje deficiente, chimbo, como decimos nosotros aquí los venezolanos a veces en Maracaibo. ¿Ok? Dios puede usarlo, sí, claro que sí. Dios puede usarlo y puede ganar a un Spurgeon, puede ganar a un Billy Graham, en fin. Pero lo ideal es que cada vez que nosotros nos paremos ante un auditorio, ya que tenemos tanto la unción del Espíritu Santo como el arte y la ciencia para exponer el mensaje, cada vez que lo hagamos, nosotros lo hagamos bien, para la gloria de su nombre. Yo he procurado en mi vida, en el ministerio, hacerlo así cada vez que sea posible. Ahora, ¿cómo lo logro? ¿Usted cree que yo me dedico o yo me vengo a parar ante ustedes tras este púlpito con estudiar un poquito nada más una hora antes de llegar? Yo les voy a contar brevemente
las cosas que yo hago para cada vez que venga aquí traer el mejor plato posible para ustedes. Aparte de pasar varios días estudiando, y a veces dentro del mismo estudio del tema que yo mismo elaboré, porque estas son guías que yo escribí hace años, ¿ok? Las vuelvo a estudiar y cada vez que las estudio encuentro cosas nuevas, el Señor me muestra cosas nuevas, y yo tengo que hacerle anotaciones a esa guía muchas veces para exponerles a ustedes, para presentarles a ustedes algunas cosas nuevas, novedosas, cosas que el Señor me ha dado mientras estoy estudiando, cosas que no había visto antes, pero que ahora las veo con más claridad. Entonces, cuando yo vengo aquí, yo le aseguro, hermano, que yo vengo aquí preparado. Yo sé que cuando el pastor viene aquí, o cuando algún predicador que ama a Dios, ¿ok?, y que teme a Dios, y que quiere ser aprobado por Dios, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, ese pastor, ese predicador, esa persona, cuando se para en el púlpito ante ese grupo de hijos de Dios o personas a quienes les va a predicar, viene preparado, viene bien estudiado, viene bien lleno. Si yo vengo aquí sin haberme alimentado bien, sin haberme preparado bien, ¿qué creen ustedes que yo les puedo dar a ustedes? Y más si estamos hablando de una escuela de teología, una escuela para ministros de Dios. Si yo no me preparo bien, ¿qué les puedo dar a ustedes? Bueno, yo, para empezar, cada guía, y ahora vamos a hablar un poco de eso cuando entremos a la otra parte en este encuentro que les mencioné al principio. Ahora vamos a hablar un poco de eso. Yo procuro a cada guía convertirla en una guía de audio hablada, o sea, narrada. Cada guía yo la preparo para convertirla en audio. Y cuando ya la tengo convertida en audio, usted sabe que hay diferentes maneras de estudiar, hay diferentes maneras de uno percibir pues las cosas. Hay personas que son altamente auditivas y hay personas que son altamente, ¿cómo es que se le dice? Visuales, ¿verdad? Visuales. Pero si usted combina lo visual y lo auditivo, ¿qué cree que pasa? Usted se llena aún más de ese conocimiento. Entonces yo procuro que estas guías todas las convierto en guías de audio, que usted la pone en un reproductor, ¿ok? Y la escucha como si la estuviera leyendo. Es cierto que el Espíritu Santo ha usado a veces, y usted escucha la lectura de toda la guía. Entonces, de esa forma, yo muchas veces me acuesto a dormir cuando ya se me hace tarde de noche y no tengo sueño, porque estoy un poco estresado por el día, por aquello, por lo otro, qué sé yo. Entonces me tengo que obligar a dormir. Cojo y pongo la guía. A veces la repito. Le pongo en el reproductor de Windows Media a que se repita. Y me acuesto. Y mientras estoy acostado con los ojos abiertos, estoy escuchando aquello, estoy meditando y meditando y escuchando y meditando. A veces la oigo mientras estoy leyendo y estoy oyendo. Y así pasan varios días. Y a veces me despierto en la mañana, al otro día, después de haber pasado toda la noche escuchando y escuchando y escuchando lo mismo, una y otra vez. Y todo aquello se va grabando en mi espíritu. Llega un momento en que mientras estoy durmiendo tengo sueños, y en el sueño, yo estoy a veces en asambleas, en locales, en congregaciones, o estoy escuchando, o yo estoy predicando, o yo estoy enseñando, y yo en el sueño me pregunto, pero ¿cómo haces tú para decir todo eso como si lo tuvieras al caletre grabado en tu memoria? ¿Cómo haces? Y yo en el sueño pienso que yo estoy leyendo la guía al pie de la letra, palabra por palabra,
Y de pronto, no, es que estoy escuchando la grabación. Pero me meto allí. Hasta eso, hermano. ¿Por qué? ¿Por qué lo hago? Porque yo quiero, hermano, que no solamente ustedes que se hacen presentes en este lugar, sino a todos aquellos que van a escuchar esta enseñanza en otras partes del mundo, que sean bendecidos por Dios con esta palabra, que esa palabra les llegue al alma, les llegue al espíritu, y que ellos puedan ser bendecidos y quedar satisfechos 100%. Amén. Entonces, algo que yo procuro, y eso, ¿para qué lo hago? Bueno, porque yo quiero primero que todo complacer a Dios, a ese que es el que aprueba, primero que todo, y también quiero bendecir al pueblo de Dios, ¿ok? Bien, sigamos adelante. Gloria al Señor. Hay una preparación del sermón que nosotros debemos tener mucho cuidado cuando lo vamos a hacer. O sea que la cuidadosa preparación del sermón no es suficiente sin el poder del fuego del Espíritu Santo. Como ya les he dicho, es cierto, necesitamos el poder del Espíritu Santo de Dios, sí. Pero también necesitamos una buena preparación del bosquejo del sermón que vamos a predicar. Necesitamos combinar las dos cosas y punto. Amén. Sin hablar más de esto, yo creo que ambas cosas tienen que estar unidas en todo sermón o en toda predicación que nosotros debemos plantear, nosotros debemos llevar al pueblo de Dios, ¿ok? Deben estar presentes estas dos cosas. No podemos presentar un mensaje o una predicación con un buen mensaje bien elaborado, bien preparado y sin haber tenido comunión con el Señor, sin haber tenido de parte de Dios alguna dirección, alguna directriz acerca del tema que voy a plantear. No puedo yo dar un buen mensaje con un buen bosquejo homiléticamente hablando sin que la presencia del Santo Espíritu en mi vida haga la diferencia. O como lo hemos expresado, tampoco puedo yo llevar un buen mensaje o una buena predicación al pueblo con solamente tener la unción del Espíritu Santo sin haberme preocupado para nada en elaborar o en preparar ese bosquejo. Tengo que hacer las dos cosas, definitivamente. Amén. Hay que evitar entonces ambos extremos. Hay que evitar ambos extremos. Tenemos que hacer las dos cosas. Las dos cosas. El predicador que descuida la preparación de sermones, confiando imprudentemente en la inspiración divina, se encontrará frecuentemente con que no tendrá mensaje alguno para dar y tendrá que sustituir rápidamente la falta de inspiración por una charla sin sentido que cansará a sus oyentes, pues el Espíritu Santo no suele otorgar premio a la holgazanería. Y el predicador que solo confía en su arte y en sus bosquejos bien escritos puede hallarse falto de la unción santa y descubrir con sorpresa que su palabra no llega a los corazones. Ahora preste atención a esta frase aquí. Por esto, se hace sumamente necesario de una buena preparación en el arte de la homilética y en la comunión con Dios. Y en la comunión con Dios. Usted tiene que dedicarle un buen tiempo a la elaboración, a la preparación, pero también tiene que dedicarle un buen tiempo a la comunión. Hay unos pasajes que vamos a ver un poquito más adelante, donde esto se nos plantea de una manera bastante clara. Ustedes recuerdan cuando el Señor Jesucristo envió a sus discípulos de 2 en 2, y el Señor dijo esta frase, y yendo, predicar. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante con un poquito más de amplitud. Y yendo, predicar. Había la diáspora, había en la iglesia al principio, ya después de que Jesucristo cumpliera su ministerio terrenal y fuera crucificado, resucitado y ascendido para estar en la presencia de Dios, dio los dones a los hombres, nació la iglesia cuando el Espíritu Santo vino sobre aquellos que estaban esperando en Jerusalén, en el aposento alto, comenzó el trabajo de la iglesia, vino la diáspora, la persecución de los cristianos y todo eso, ¿okay? ¿Ustedes creen que estos hermanos
cuando salieron y que estaban cumpliendo aquello que el Señor les dijo a sus discípulos mientras Él estaba en vida, y yendo, predicad, les dijo, y yendo, predicad. Una cosa que está pasando en nuestro tiempo con la iglesia del Señor es que esto se ha olvidado. Nosotros creemos que la predicación es solamente para un momento dado. Cuando yo voy a estar en el culto y estoy ante la congregación y les voy a predicar el mensaje de la semana. Pero nosotros deberíamos estar siempre preparados, bien preparados para todo momento. Porque como le dijo el Señor a sus discípulos cuando los envió de 2 en 2, y yendo, predicar, el reino de los cielos se ha acercado. Y yo creo que todos nosotros deberíamos siempre tener en nuestro espíritu un buen bosquejo, homiléticamente hablando, preparado para todo aquel que el Señor nos presente en nuestro camino. Siempre debemos estar listos para aquel que necesita una palabra de Dios de parte de nosotros. ¿Verdad que sí? Y yendo, miren hermanos, nosotros estamos aquí también como aquellos discípulos que fueron enviados de 2 en 2. Nosotros debemos también, mientras vamos en este peregrinar por la vida, en este mundo, nosotros deberíamos también, mientras vamos, ir predicando. Yo no tengo problema de hablarle a cualquier persona que el Señor me ponga en el camino. Y le hablo, y mi esposa Carmen lo hace, y yo creo que todos nosotros deberíamos también estar preparados en todo momento para hacerlo. Todos nosotros debemos siempre estar listos, preparados para llevarle la palabra de Dios a todo aquel que se nos presenta en el camino. ¿Ok? Bien, yo les dije que ya hemos tenido desde hace muchos años ayudas, por ejemplo, el doctor Enrique Lum nos dio un manual que lo utilizamos mucho, se llama Ayuda del Predicador, consejos. Hay otro hermano llamado Brudos que nos presentó tratados sobre la predicación, y Brudos nos dio otro manual que nosotros utilizamos mucho y que planteó pues reglas para la predicación que todos nosotros debemos conocer. Ahora, la pregunta que debemos hacernos nosotros es, ¿nos vamos a quedar allí o vamos a aprender de ellos lo que tenían que enseñarnos y luego seguir nosotros para crecer? Porque la idea es que Dios desea de nosotros que todos nosotros crezcamos y que alcancemos la máxima estatura. Y esta máxima estatura no es la que tenía el doctor Enrique Luz ni la que tenía el doctor Brudos, que escribieron estos manuales que fueron muy interesantes y muy propios y oportunos en su momento. Pero hay uno que es el maestro por excelencia, que se llama Jesús, al que nosotros debemos alcanzar. Y eso es lo que en Efesios 4 nosotros procuramos, equipar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos alcancemos la unidad de la fe y del conocimiento, epignosis allí, del Hijo de Dios, y lleguemos a ser un varón perfecto y alcancemos la estatura de la plenitud de Cristo. La idea entonces es sobrepasar esto y seguir adelante y ser cada vez mejores. Yo no sé a cuántos hermanos en el camino he animado para que ellos también se dispongan a escribir algún tratado, algún libro. He animado a muchos y les he tratado de explicar cómo deben hacerlo, qué temas deben usar, qué temas pueden plasmar en un libro. Y hermano, ¿cómo ayuda eso tanto al predicador como a la gente a quien ese predicador le habla? Y yo lo seguiré haciendo, porque esto no es algo de exclusividad de algunos y de otros no. Ojalá y todos nosotros pudiéramos escribir libros con aquellos temas que el Señor nos da, que nosotros debemos dominar. Ojalá que todos nosotros pudiéramos escribir estos libros. ¿No les parece?
Así que bueno, la homilética, bueno, ya tenemos más o menos algunos manuales, tenemos algunas cosas. Yo hice una guía tomando de aquí, de experiencias, de enseñanzas del uno, del otro, aprendí todo lo que pude de ellos y estoy tratando ahora pues de traer ese resumen y en ese resumen plantear los mejores métodos que lo vamos a estar enseñando. Hoy fue una parte introductoria, que es lo que estamos haciendo, una parte introductoria al tema, pero en el próximo encuentro vamos a meternos ya en la metodología y vamos a estar estudiando más cómo es que vamos a hacerlo. ¿Ok? Esto es una parte introductoria necesaria para crear en ustedes el deseo de aprender esta arte, esta ciencia. ¿Verdad que es bueno? Hay un pastor sudamericano, Martínez, ha sido después del doctor Luns el primero que ha publicado reglas de homiléticas acompañadas de ejemplos, que era algo que faltaba en la mayoría de los libritos que habían salido y que yo los usé. Yo creo que el pastor también los llegó a usar. El manual del predicador, ayudas del predicador, en fin. Yo los usé. El hermano me ha comentado, el hermano Rigoberto, que él tiene también este manual y lo usa. Allí te enseñan muchas cosas, ¿sí? Pero una de las grandes fallas en estos libros es que no habían buenos ejemplos. Buenos ejemplos. Entonces, este otro hermano que surge con el tiempo, este hermano sudamericano, Martínez, después de LUM, nos dio un libro que fue publicado que se llaman Reglas de Homilética acompañadas de ejemplos prácticos, y que hacía mucha diferencia con lo que había anteriormente. Entonces, en la introducción de su libro, Luces para Predicadores, pero es muy poca la homilética que puede darse en 18 páginas, y sin embargo, con 18 páginas nada más, fíjense, con 18 páginas nada más que él escribió en ese libro, superó en mucho a los que anteriormente habían sacado estos libros, estos manuales. Entonces yo creo que deberíamos ir cada vez en progreso, en desarrollo, en aumento, pues, acerca de estas cosas. Cada vez debemos hacerlo mejor. No faltan en castellano muchos volúmenes y muchos libros con bosquejos de grandes y poderosos sermones que fueron bendición para mucha gente a través de estos predicadores que los usaron, ¿sí? Hay muchos. Sin embargo, yo creo particularmente, que el mejor bosquejo es aquel que el Señor pone en tu corazón. El mejor bosquejo, ¿por qué? Porque es algo que el Señor está sacando de tu propio espíritu, de la abundancia del corazón. Habla la boca. Habla la boca. Yo creo que Dios quiere sacar de lo que hay en ti el mejor bosquejo para hablárselo a su pueblo. Ese es el mejor bosquejo que puede haber. Puedes utilizar, cómo no, bosquejos de otros. Puedes utilizar libros y puedes tener la gracia, puedes tener la facultad de poder ajustar ese bosquejo de otro a lo que tú eres, a lo que es tu personalidad. Sí, y puedes utilizarlo de tal manera que puedas bendecir a mucha gente. Sí, claro que sí, se puede. Pero no hay como predicar aquello que el Señor te dice, bueno, yo quiero que le hables acerca de esto. Por ejemplo, yo he estado en la calle para salirnos de lo que es la reunión de iglesia. Yo estaba en la calle caminando y he visto una persona y de pronto he visto que esa persona tiene una necesidad y Dios me pone en el camino de esa persona para que le hable y me ha tocado que hablarle a esa persona. Yo le contaba que fui a los Puertos de Altagracia a celebrar el acto de grado con los hermanos que se graduaron allá el mes pasado, el día 24, pero que el hermano pastor, el coordinador del ministerio allá en aquel lugar, preparó una agenda de visitas a muchas familias y a muchos hogares, y llegamos a una casa donde estaba una hermanita acostada en su cama al lado de la puerta con cáncer terminal. Y cuando yo estaba allí y la escuchaba a ella, cuando hablaba con el pastor, ella nos contaba que la habían visitado muchos predicadores y por ella habían orado los mejores. ¿Recuerdan que yo se los compartí? Por ella habían orado los mejores. Mientras ella hablaba y yo la escuchaba, yo oraba
en mi interior y le pedía al Señor, le preguntaba al Señor qué era lo que ella necesitaba, porque ya habían orado por ella los mejores. ¿Usted ve? Los más poderosos, pues. Entonces, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que le hable? Entonces, es muy interesante que tú tengas tu corazón, tu vasija llena, ¿ok? De donde el Espíritu de Dios pueda sacar y decirte, bueno, yo quiero que le hables esto. Así que de lo que había en mi corazón, el Señor me sacó lo que ella necesitaba y le hablé lo que el Espíritu de Dios quería que ella supiera. Y ella necesitaba, más que la sanidad para su cuerpo, era tener la revelación de la verdad. Y eso fue lo que Dios me puso a hablarle a ella, la revelación de la verdad acerca de los temas que estamos hablando, la sanidad, la obra de Cristo en nuestra vida, lo que era la salvación. Gloria al Señor. Bien, vamos entonces a adelantar un poquito por hoy acerca de lo que vamos a ver en el primer capítulo de este estudio que vamos a tener. Ok, vamos a adelantarnos un poquito para desarrollarlo cuando volvamos en el próximo encuentro. Hoy vamos a estar solamente hasta las 5 de la tarde para tener la reunión que yo les hablé. Ok, pero vamos a estudiar en los recursos del predicador algunos puntos bien importantes que debemos conocer para elaborar bien un buen bosquejo. Un bosquejo homiléticamente hablando, bien trazado, y para que con ese bosquejo, por el poder o la unción del Espíritu Santo, nosotros podamos ser eficientes, como hemos venido diciendo. Lo primero en estos recursos que nosotros debemos conocer es la importancia o la definición y análisis de la predicación. Cuando yo voy a elaborar el bosquejo, yo debo analizar bien. Yo debo definir bien para tener un buen orden de qué es lo que voy a llevar. Lo segundo es las cualidades y características del predicador. Ok, lo que yo voy a predicar, ok, lo voy a predicar no solamente por lo que analicé, sino por lo que yo soy. Porque una de las cosas bien importantes, bien necesarias en toda predicación es quién es el predicador. Imagínense usted, yo les hablé hace un rato de un chef de cocina y les hablé de un chef de un hotel 5 estrellas o de un restaurante 5 estrellas. ¿Cómo piensan ustedes que es la vida de este chef allí en ese lugar? ¿O cómo es la cocina donde trabaja este chef en ese lugar para hacer 5 estrellas? ¿Cómo cree usted que será esa cocina y cómo será la vida de este chef allí en ese lugar? A ver, usted se imagina ese lugar lleno de moscas y de cucarachas caminando y ratones por encima de las ollas. No, ¿verdad? Para hacer un hotel 5 estrellas, para hacer un restaurante 5 estrellas y para ser un chef de cocina de uno de estos lugares, me imagino que ahí tiene que haber pulcritud, tiene que haber higiene, limpieza, mirándolo espiritualmente hablando, santidad. Santidad, ¿ok? Ahora imagínese usted que va a comer aquí en Las Pulgas, aquí en las playitas. Entonces va para las playitas y se sienta en una mesa hecha con pedazos de tablas que se encontraron allá en la Cañada Morillo y la clavaron allí, le hicieron aquella mesa y pusieron aquellos tarantines y arriba ahí está un techo hecho de pajas y a lo mejor en ese techo de pajas hay arañas y hay cosas y hasta garrapatas y hasta serpientes habrá en esas cosas. Usted ve a la gente que está preparando esas comidas allí en ese lugar y se le cae el plátano, agarran el plátano, lo sacuden un poquito y lo ponen allí en el anafre con carbones y las moscas parándose aquí, parándose allá y el plato le vale 200,000 bolívares, por supuesto. Ahora, dígame usted, un predicador, hablando del predicador, estamos hablando de las cualidades y características del predicador, no de la predicación, sino del predicador. Porque lo que es el predicador tiene mucho que decir en la predicación que éste va a exponer. Amén.
Si este predicador es alguien que está acostumbrado a vivir de una vida a llevar una vida tan desordenada y sucia, ¿ok? ¿Qué puede pensar la gente que le va a servir este predicador? Yo he escuchado a predicadores predicando cosas que son el resultado de una vida desordenada. Y yo he tenido que decirle, me vas a disculpar, pero esto que tú estás predicando está mal. Eso no está de acuerdo con la palabra de Dios. Estás predicando error. Y ese error surge como consecuencia de que andan viviendo una vida desordenada. Así de sencillo. Entonces es bien importante pues que conozcamos las características y las cualidades que debe tener el predicador. ¿Cómo es que Pablo le dice a Tito y a Timoteo que debe ser un obispo, un diácono, un anciano, pues un ministro de Dios? No marido de una sola mujer, que tenga sus hijos en su versión. Hay una serie de normas, ¿ok? Que gobiernen en su casa, que sea tenido como en buena estima por los de afuera. Hay una serie de cosas que hay que tomarlas en consideración si nosotros queremos ser efectivos en lo que estamos predicando. Hay un texto, un dicho que una vez escuché de alguien y dice: tus obras hablan tan fuerte que no me dejan escuchar tus palabras. ¿Había escuchado usted eso alguna vez? Tus obras hablan tan fuerte que no me dejan escuchar tus palabras. Qué importante es que este predicador, cuando esté predicando la palabra de Dios, lo que él está predicando, él lo esté practicando. Por eso es que la palabra de Dios nos enseña allá en Santiago que seamos hacedores y no oidores olvidadizos, sino que seamos hacedores de la palabra de Dios. Dios desea o Dios necesita, para que las cosas sean eficaces con excelencia, que haya un predicador que esté llevando una condición de vida tal para que la predicación de éste pueda ser efectiva. Una vez un predicador le dijo a la congregación, porque él estaba andando desordenadamente en algunas cosas, y él le decía a la gente de su congregación lo siguiente: hermanos, ustedes hagan lo que yo predico, hagan lo que yo predico, no hagan lo que yo hago, no hagan lo que yo hago, sino hagan lo que yo predico. En otras palabras, él está diciendo, es cierto que yo ando desordenadamente, es cierto que yo meto la mano, que yo digo grosería, me lo pego, en fin, etcétera, etcétera. Pero no hagan lo que yo hago, sino hagan lo que yo predico. Eso es un error. ¿Qué autoridad puede tener este predicador? Imagínense usted a un padre de familia que le dice a sus muchachos, a sus hijos: no me digan groserías en esta casa. Cuidadito, yo te veo fumando porque te parto la boca. Pero el hijo lo ve a cada rato que sale de la casa allá abajo de la matica y se fuma sus cigarritos, ¿ok? Y cualquier cosita se le salen aquellas groserías tremendas. Dígame, ¿qué es más efectivo para este niño? ¿Lo que su padre le está diciendo o lo que él le está viendo hacer a su padre? Porque es que el escritor de la carta a los Hebreos en el capítulo 13, en el versículo 7 y 17, dice que miremos, que imitemos la conducta de nuestros pastores. Y hablando de pastores aquí, entiéndase, pastores en el original no solamente significa el ministerio pastoral, sino que estamos hablando de los líderes, de los dirigentes, del ministerio de oficio en general. Estamos hablando de los apóstoles, de los profetas, de los evangelistas, de los pastores y de los maestros. Dice que nosotros consideremos cuál haya sido el resultado de la fe de estos hombres y que imitemos esa fe. La iglesia siempre será lo que es el pastor. La iglesia, la gente en la iglesia siempre va a imitar
lo que ve hacer a sus líderes. Siempre va a imitar eso. Entonces nosotros pues debemos procurar en todo lo posible llevar una vida sin tacha, una vida de excelencia, para que tanto Dios como el pueblo a quien Dios nos puso a pastorear, a dirigir, a enseñar, a lo que sea, puedan también llevar ese mismo rumbo que nosotros llevamos. Bueno, una tercera cosa es los propósitos, textos y arreglos de la predicación. Esto también tenemos que estudiarlo en los recursos del predicador. Propósitos, o sea, ¿cuál es el propósito que yo llevo cuando voy a exponer el mensaje? ¿Qué es lo que quiero alcanzar con esa predicación? ¿Cuál es mi propósito, mi objetivo? ¿Ok? ¿Cuáles son los textos que debo utilizar para ello, los que voy a desarrollar? ¿Cómo debo arreglar el orden de la predicación para conseguir esto? La cuarta cosa, la elaboración, comunicación y variedad en la predicación. O sea, para no hacerlo monótono, para no hacerlo aburrido, que no se me duerma la gente, cómo voy a utilizar esta parte, este arreglo en el orden de la predicación. En fin, todo eso tenemos que manejarlo bien. Y quinto, que lo que vamos a estar estudiando aquí es ejercicios vocales y presentación del predicador. Vamos a tener un estudio acerca también de estos ejercicios, aunque con más profundidad lo haremos cuando lleguemos a la materia de oratoria. Un orador con excelencia. La vamos a ver más o menos dentro de 3 materias. Vamos a ver después de homilética, vamos a ver la hermenéutica, después vamos a ver escatología 1. Estoy loco por llegar a esta materia porque yo sé que hace mucha falta en este tiempo conocer acerca de la escatología. Y después vamos a estar viendo un orador con excelencia, o sea, oratoria. Vamos a estar hablando de la oratoria. Dentro de la oratoria vamos a profundizar más en estos ejercicios vocales. Cómo nosotros debemos presentar en nuestra predicación la palabra de Dios. Vamos entonces con lo primero: importancia, definición y análisis de la predicación. Por eso es que es bien importante que nosotros sepamos qué es lo que el Espíritu de Dios pone en nuestro corazón, que debo yo predicarle a la iglesia, porque yo no sé si ustedes recuerdan en enseñanzas pasadas de otras materias, que hemos hablado de que nosotros somos la iglesia. Allá en eclesiología lo vimos, y en otras materias pasadas también hablamos de esto. En eclesiología nosotros quedamos claros, ¿verdad?, de que somos el cuerpo de Jesucristo. Somos un organismo viviente con Él, somos una sola cosa con Dios, y que Él es la cabeza. Y explicamos que en el cuerpo, el que da las órdenes, ¿quién es? Es la cabeza. La cabeza es Jesús. Por eso es que a nosotros se nos recomienda mucho en las Escrituras que pensemos, haya pues en vosotros este mismo sentir o esta misma manera de pensar, como también se traduce, que hubo en Cristo Jesús. Por eso es que se nos dice que nosotros debemos tener la mente de Cristo. Nosotros debemos pensar como Él. También se nos dice que llevemos nuestros pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es el único que conoce cuál es la necesidad que hay en su cuerpo. Y por eso es que el predicador tiene que estar conectado con Cristo para que Cristo le muestre cuál es la necesidad que hay en su cuerpo. ¿Ok? Él es el único que sabe realmente qué es lo que el pueblo necesita escuchar o recibir de su palabra. Entonces, una vez que el Espíritu de Dios me muestra cuál es la necesidad, yo traigo entonces, le doy entonces la importancia que se merece esa inquietud que el Espíritu de Dios puso en mí, y entonces comienzo a definir y a analizar, ¿ok?, ese tema del cual el cuerpo de Cristo está deficiente o necesitado, para entonces llevar esa predicación. Qué importante es todo esto. Bien, gloria al Señor. Bien, hermanos, vamos a mirar una sola cosita aquí y continuaremos entonces en el próximo encuentro. Vamos a hablar de la importancia. Importancia es una cosa, ¿verdad?
definición y análisis. Son 3 puntos que vamos a hablar dentro de este tema. Importancia, definición y análisis. Vamos a hablar de la importancia. Desde una húmeda celda romana, poco antes de ser sacrificado, el anciano Pablo le escribe a su hijo espiritual y discípulo Timoteo, y preste mucha atención en esto. Le dio estímulo, advertencias y consejos, y para finalizar reunió lo prioritario de todo lo dicho en un gran encargo. Vamos a leer los versículos 1 al 6 de segunda a Timoteo. Segunda a Timoteo. Y le dio un gran encargo, y vamos a leerlo un momento para que tratemos de captar la importancia que tiene esto. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Luego dice, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Paciencia aquí, aclaro, no tiene nada que ver con lo que mucha gente interpreta, que es aguantar mucho. Paciencia aquí es perseverancia, constancia, ¿ok? Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Yo no sé si a usted le parece que estamos viviendo un tiempo parecido a esto. Yo no sé si a usted le parece que hoy en día se han levantado muchos predicadores que lamentablemente no están predicando la sana doctrina, porque hoy llaman la sana doctrina lo que muchos han interpretado es la sana doctrina. Para muchos la sana doctrina es pelos, pinturas, ropas, pantalones, esto, que en lo absoluto tiene nada que ver con sana doctrina. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Pablo sabía que ya él tendría que partir para estar con el Señor, algo que él anhelaba muchísimo antes, porque él decía, porque quisiera partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero el quedar aquí con vosotros es más necesario, ¿okay? Por la necesidad que había y todo eso. Pero al fin, pues, ya después de transcurridos sus años de ministerio, se le acercaba el tiempo para él partir para estar con el Señor. Pero antes de partir, él quería dejar a alguien encargado de continuar su obra, y este era Timoteo, su hijo, quien vino a ser también un apóstol para los gentiles. Pero qué interesantes los consejos que aquí se dan, y es algo que todos nosotros deberíamos tomar, considerar y guardar para practicar en nuestras vidas. Dios quiere que prediquemos la palabra. ¿Qué es lo que se está predicando en muchos lugares hoy en día? En muchos lugares no se está predicando la palabra. Yo les contaba que visitamos una iglesia no hace mucho y estuvo muy bonito el servicio, colocaron un video, las alabanzas con videos, todo fue con videos. Y después de estar allí viendo videos por un buen rato, ahora vamos a escuchar la palabra del Señor, y pasaron al pastor. Y pasó el pastor, un joven, y comenzó a predicar con mucha elocuencia y todo eso. Pero yo decía, Dios mío, ¿pero cuándo va a predicar la palabra? Porque hoy día hay muchos predicadores que predican de todo, pero no la palabra. Ahora, ¿qué es lo que Dios quiere que se predique, hermano? Es la palabra. La palabra no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero
pero muchos no están predicando la palabra. Ahora, pregunto, ¿por qué creen ustedes que muchos no están predicando la palabra? Por una muy sencilla razón, porque no la conocen. Ellos mismos no conocen la palabra. Así de sencillo. Muchos no están predicando la palabra porque no la conocen. Ahora, yo les voy a decir algo. Jesús en su oración del capítulo 17 de Juan, del Evangelio de San Juan, dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a tu Hijo Jesucristo. Conocer a Jesucristo, conocer a Dios nuestro Padre, es conocer la palabra. La palabra y Dios uno son. Y lo que Dios quiere que se predique es la palabra. Entonces, que prediques la palabra, que instes. La palabra instar es tratar, pues, de lograr que la gente pueda comprender la urgencia, la necesidad que tienen de acercarse a Dios, de reconciliarse con Dios. Que instes a tiempo y fuera de tiempo. Bueno, no, hermano, a mí me toca predicar nada más que los domingos. Yo no predico más. Así hay muchos pastores, y así hay muchos evangelistas, y así hay muchos profetas que predican solamente el día del culto. Yo debo estar preparado para predicar la palabra de Dios a una sola persona, si eso es lo que Dios quiere en un dado momento, o está preparado para predicarle a toda una multitud. Pero yo debo estar preparado siempre. Yo debo tener siempre bosquejos homiléticamente preparados, bien organizados en mi espíritu. Aunque yo no tenga Biblia, yo debo estar listo, apto para dar la enseñanza a donde quiera que sea. Y el Señor me dice que no me preocupe en qué o cómo he de hablar, porque el Espíritu Santo me dará en el momento la palabra que yo necesito hablar. Amén. Entonces, que instes a tiempo y fuera de tiempo, que redarguye, que reprende, que exhorta con toda paciencia y doctrina, paciencia y doctrina, o sea, la doctrina, la sana doctrina. Ay, hermano, si usted supiera el gran daño que la buena le ha ocasionado a la iglesia del Señor, con eso de que la sana doctrina. Si usted supiera el grave daño que esta abuela le ha hecho a la iglesia, y muchos siguen predicando las doctrinas de la abuela, que no tienen nada que ver con las doctrinas de Jesucristo. No tienen nada que ver. Entonces, mis hermanos, Pablo le da estos consejos a Pablo, y yo les recomiendo que usted los asuma también para usted, para su vida. Haga de estos consejos, capítulo 4 de 2 a Timoteo, versos 1 al 6, haga de estos consejos los consejos que el Señor también le da a usted. Amén. El deber principal de Timoteo, ¿cuál era? En todo lo que leímos en estos 6 versículos. ¿Cuál era el deber principal de Timoteo? Predicar. La predicación allí predomina en todo lo que se habló. Predicar. La palabra predicar. Ahora, esa predicación, ¿cómo se va a llevar? ¿Así, a lo loco, desordenadamente? No. Pablo le dice, sed pues imitadores de mí. ¿Cómo era Pablo? Un tipo que predicaba, yo que sepa, en nada de lo que leo, de lo que escribió Pablo, en nada hay desorden, sino que todo está meticulosamente, perfectamente trazado. Todo está bien, bien trazado. ¿O usted ha conseguido alguna cosa que haya escrito Pablo allí que haya sido un desorden, que no haya tenido una hilación de pensamiento, que no haya logrado un objetivo? Bien, había varios motivos entonces muy importantes para hacerlo. Pablo estaba próximo a partir y era menester que otro tomara su lugar en la proclamación del Evangelio. Venían tiempos en que las personas no prestarían atención al mensaje de vida, sino que se volverían a las fábulas y falsedades de maestros mentirosos.
había la urgencia divina en su corazón. El gozo de saber que el juez justo le tenía preparada una corona como premio a su fidelidad y obediencia en el ministerio, le instaba pues a escribirle de esta manera a Timoteo para que él continuara con la labor. Para Pablo siempre había una motivación muy sana. Hoy en día hay muchas motivaciones en la gente, en los predicadores. Para muchos predicadores la principal motivación es a ver cuánto dinerito puedo yo conseguir en esto que hago. Estos motivos siguen siendo importantes para la iglesia del Señor hoy. Hemos sido salvados y nuestro compromiso es anunciar al mundo las virtudes del Evangelio de Cristo. Vamos a leer lo que Pedro dice en el capítulo 2, el versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿A cuántos les encanta saber esto? ¿Cuántos están contentos de saber esto? Que nosotros somos linaje escogido, un real sacerdocio, nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Pero entonces aquí dice una palabrita que yo quiero que la resalte allí en ese versículo, y dice para. Ese para es el propósito principal que todos nosotros debemos tener gracias a que Dios hizo todo esto para nosotros. Que anunciéis, ahí está la palabra anunciar, es lo mismo que decir para que prediquéis, ¿ok? Para que anunciéis, ¿qué cosa? Las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. El propósito principal, el propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros que ha sido llamado es que prediquemos, que anunciemos. ¿Qué cosas? Las virtudes de aquel que nos llamó. Amén. De las tinieblas a su luz admirable. Ese es el propósito. Ahora yo les voy a decir una cosa. Vuelvo otra vez a lo que nosotros enseñábamos en la materia anterior, eclesiología, ¿ok? Y yo les hice una pregunta, no sé si la recuerdan. ¿A quién se le dio la encomienda de la gran comisión? ¿A la iglesia o a los individuos? ¿Ah? A ver, a la iglesia dicen unos, a los individuos dicen otros. Ajá. Vamos a leer lo que el apóstol Pedro dice al principio cuando inicia la epístola, la carta. En el capítulo 1 de esta carta, primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1, hay un saludo, ¿verdad? Es una carta enviada ¿a quién? ¿A una iglesia o a personas? Miren cómo dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados. A los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Yo creo que esto que acabamos de leer aquí en el versículo 9 del capítulo 2, en esa misma epístola, que nosotros somos linaje escogido, ¿de quién está hablando? ¿De personas o de la iglesia? Está hablando de personas. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Amén. Para que anunciéis las virtudes. Entonces, lo que quiero decirles con esto es, el mandato, pues, lo que el Señor demanda, lo que el Señor quiere que nosotros hagamos, no es para, bueno hermanos, toda la iglesia, vamos a salir toda la iglesia. No, sino que cada uno de nosotros, cada miembro de la iglesia, cada miembro del cuerpo de Cristo en particular, cada uno tiene un compromiso con Dios de predicarle a tiempo y fuera de tiempo a todos, de instarles a que ellos se vengan al Señor, que ellos vengan a conocer la gracia del Señor. Entonces, Jesucristo fue el primer predicador del Evangelio. Allí tenemos algunos textos, lo podemos ver en Marcos capítulo 1, versos 14 y 15. Eso lo podemos
comparar con Marcos capítulo 3, versos 14 y 15. Entonces, hay tres fundamentos esenciales en la predicación que son la comunión con Cristo, que es la base de la preparación de los discípulos para que estuviesen con Él. Cuando Él llamó a los discípulos, ¿los llamó para qué? Para que estuviesen con Él. Una cosa que todo predicador debe tener es una perfecta comunión con el Señor. El Señor no llamó a los discípulos para que ellos estuvieran por allá, no, para que estuvieran con Él. ¿Ok? La otra cosa que vemos allí, las obras milagrosas serían las credenciales del mensaje de salvación que anunciarían. Me detengo brevemente aquí, hermanos. Hoy en día, nosotros vemos a muchos predicadores que hablan mucho de prosperidad y hablan mucho de dinero y hablan mucho de plata. Traigan. Pero una cosa que me llama mucho la atención en lo que está pasando hoy día es que ahora no estamos viendo el poder de Dios manifestándose a través de estos predicadores. Predican, pero oran por los enfermos y no pasa nada. Oran por los cancerosos y no se sanan. Oran por los paralíticos y no se sanan. Oran por los ciegos, por cualquiera que esté enfermo y no pasa nada, hermano. Oran por los endemoniados, no, salen corriendo, llaman a otro para que, porque le tienen miedo a los endemoniados. Amén. ¿Me explico? En la predicación que Jesucristo nos demanda a nosotros, hay un complemento que no puede pasar por alto. El Señor nos mandó a predicar a toda criatura en todas partes del mundo, hasta lo último de la tierra, pero añadió que nos deberían seguir las señales de poder que Él nos dio para que hiciésemos. Fíjense que aquí dice, ¿no? Nos dio poder para ser testigos. Un testigo es alguien que vio, que conoce, porque ha estado con Él, lo que se puede hacer cuando uno está con Él. Entonces, el Señor a nosotros nos llamó para ser testigos, para echar fuera demonios, para sanar a los enfermos, y nosotros deberíamos estar sanando enfermos, echando fuera demonios, haciendo milagros, prodigios. Amén. Y eso se ha perdido, y yo creo que Dios está interesado en recuperarlo para este tiempo. Amén. La comisión central era, ¿qué cosa? La comunicación del mensaje de salvación para enviarlos a predicar. Pero estas señales seguirán a los que creyeren. Con la predicación, las señales. Así que, hermanos, vamos a tener esto allí en cuenta, y con esto vamos a concluir por hoy para continuar con la definición de las cosas que un predicador debe tener. Una nota y concluimos entonces. Cuando los envió de dos en dos, lo que decía hace un rato que íbamos a tocar, cuando los envió de dos en dos, las instrucciones fueron: id y yendo, predicar. Y yendo, predicar. Esto es, predican mientras van. Nosotros podemos estar estudiando en la universidad, trabajando en el centro, vendiendo papas, lo que sea. Mientras nosotros vamos a lo que sea que tengamos que hacer, podemos predicarle las virtudes de Jesucristo a cualquier persona. Mi esposa Carmen es una mujer que ha entendido esto con toda claridad. Cuando ella se monta en el bus y tiene a cualquier persona que se le monte al lado, o estando de pie agarrados del tubo allí en el centro, siempre aprovecha y le habla de Jesucristo a la gente. Cada vez que yo tengo la oportunidad de encontrarme con alguien en el camino y le puedo hablar, yo le hablo de la palabra de Dios a la gente. Y siempre estoy pendiente de decirle algo de parte del Señor a la gente. Yo creo que nosotros deberíamos estar siempre presentes, o tener esto siempre presente en nuestras vidas. Qué importante, a tiempo y fuera de tiempo. Que instes a tiempo y fuera de tiempo. Amén. Así que ya para irse al cielo, cuando su ascensión, el apóstol Pablo, o el Señor Jesucristo, debo decir, le dejó a los discípulos esta gran comisión que nosotros encontramos allá en el capítulo 16 del Evangelio de Mateo,
como lo encontramos también en otros textos de los evangelios, como Marcos, Lucas. En todos ellos el Señor Jesucristo nos envía a nosotros a predicar el mensaje del evangelio. Entonces, mis hermanos, la historia confirma la importancia de la predicación del evangelio y se nos manda a predicar en las dimensiones en que Jesús lo hizo. ¿En qué dimensiones lo hizo Jesús? Vamos a leer brevemente aquí en Mateo 4:17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. 9:35-37 dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Aquí en Mateo 10, los versículos 1, 5 y 8 dice: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Me llama mucho la atención que dice toda enfermedad y toda dolencia. El pastor Luzardo me ha escrito en estos días, ayer por cierto, me dijo que una señora que la llevaron cuando nosotros visitamos una casa donde fuimos a ministrar, salió la gente corriendo y vinieron de acá para que oráramos por ellos, para que les ministráramos también. Y una señora enferma del corazón, con tratamiento, con hipertensión, en fin, ella nos pidió que le ministráramos porque estaba mal. Entonces le ministramos y ayer me llamó que esta mujer fue al cardiólogo, le hicieron el electrocardiograma, el cardiólogo estaba asombrado porque no sabía lo que había pasado. Dice: pero usted sabe que va a un médico y a usted le hacen una historia clínica, ¿verdad? Y ahí dice todo lo que usted tiene y cada consulta, allí aparece todo, como el progreso de la enfermedad. Y cuando ella fue allá, que el cardiólogo la examinó, encontró que estaba totalmente sana, un corazón nuevecito, como si nunca hubiera sufrido de ningún problema cardiovascular. Yo digo, hermano, algunos predicadores, algunas personas piensan que hay enfermedades que son más difíciles que otras. Le llegó el leproso. Yo le pregunto, hermano, ¿a usted le llega un leproso que se le están cayendo las carnes, las tienen podridas, le falta un pedazo de nariz que se le cayó, le falta el pedazo de oreja? Y le llega el leproso a Jesús y le pregunta: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y el Señor Jesucristo le dijo: yo quiero. Jesús quiere que todos sean sanados, ¿sí? Y por eso Él sufrió la culpa para sanar a todos. Y Él quiere que nosotros sanemos a todos. No hay enfermedad más fuerte ni más grave que otra. Lo único que nosotros necesitamos es creer. Sé limpio, lo tocó. ¿Le pondría usted la mano a un leproso encima? ¿Le pondría la mano a un leproso encima? Jesucristo le dijo: quiero. Y le puso la mano encima. Sé limpio. Y al instante, enseguida, la lepra le dejó. Y el hombre fue sano. Y le dijo el Señor que fuera y se presentara ante los sacerdotes y presentara la ofrenda que se requería en estos casos. Amén. Entonces, mis hermanos, hay muchas cosas que debemos recuperar nosotros en la iglesia del Señor. Vamos a dejarlo hasta aquí. Vamos a quedar entonces para el próximo encuentro continuando con este punto y hablaremos de la definición que debe haber en todo predicador. ¿Ok? Vamos a ver sus cualidades, sus definiciones, en fin. Padre, gracias te damos en el nombre del Señor Jesucristo por este tiempo precioso que nos has permitido tener a los hermanos juntos en armonía ante tu presencia, por la palabra que hoy hemos recibido. Por ella, Señor, a ti te damos gloria, te damos honra y alabanza.
Ahora vamos a entrar a otro punto de este encuentro, en donde vamos a analizar el futuro de la escuela. Queremos que esta escuela continúe adelante con eficiencia, con excelencia, Señor, cumpliendo tus propósitos. Te pido, mi Dios, que tú nos dirijas, que tu Espíritu Santo sea en nosotros, dirigiéndonos en toda decisión que debamos tomar. Señor, ayúdanos a continuar adelante con tu propósito, así como hasta ahora lo hemos hecho, Señor, según la dirección de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús lo pedimos y te damos gracias. Amén.